¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar una empresa para no admitir que no puede hacer lo que prometió? Porque hay una distancia entre el fracaso honesto y la mentira deliberada, entre decir que algo no es posible y construir un sistema para que parezca posible cuando alguien está mirando. Volkswagen cruzó esa distancia, y lo hizo con unas pocas líneas de código. No fue un fraude financiero con instrumentos exóticos que nadie podía entender. No fue una contabilidad creativa escondida en subsidiarias offshore. Fue algo más simple y más perturbador. Un software. Un algoritmo que hacía una sola cosa, con una precisión que en cualquier otro contexto podría admirarse. Detectar cuando el auto estaba siendo probado en un laboratorio de emisiones. Y comportarse diferente. Solo en el laboratorio, el motor reducía sus emisiones a niveles que cumplían con las regulaciones más estrictas del mundo. Solo cuando alguien estaba midiendo. En la calle, en tu ciudad, en el aire que respiran tus hijos. Ese mismo motor emitía hasta 40 veces más contaminantes de los que la ley permitía. 11 millones de autos. En 150 países. Durante 7 años. Volkswagen no falló en construir un motor limpio, decidió no construirlo, y construyó en cambio un sistema para mentir sobre eso. Wolfsburg, Alemania. 1937. La fábrica que Adolf Hitler ordena construir en una ciudad que prácticamente no existe, todavía, tiene un propósito que en el papel suena casi noble. Fabricar un auto para el pueblo. Volkswagen. Das Auto des Volkes. El automóvil del pueblo alemán. El diseñador es Ferdinand Porsche. El resultado es el Beetle, el escarabajo. Un auto que después de la guerra, liberado del contexto ideológico que lo había creado, se convierte en uno de los íconos culturales del siglo XX. El auto de la contracultura americana. El auto de los hippies. Una ironía que solo la historia puede producir. Volkswagen sobrevive la guerra. Sobrevive la división de Alemania. Sobrevive décadas de competencia feroz de japoneses y americanos, y se convierte en algo más que una empresa. Se convierte en el símbolo más visible del renacimiento industrial de un país que necesitaba demostrarle al mundo que podía construir algo que valiera la pena. Esa carga simbólica nunca desapareció. El grupo crece, no solo Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini. Un conglomerado que para 2015 produce más de 10 millones de vehículos al año y pelea directamente con Toyota por el título de mayor fabricante de automóviles del mundo. Y al frente de ese imperio está Martin Winterkorn, CEO desde 2007. Ingeniero de formación. Un hombre conocido en la industria por una atención al detalle que intimidaba a todos a su alrededor. Se arrodillaba para examinar las costuras de los tapizados. Pasaba el dedo por las uniones de los paneles para verificar que los espacios fueran exactamente los correctos. Comunicaba con cada acción que los estándares no eran negociables, pero había algo peligroso en ese perfeccionismo. En una cultura donde decirle al jefe que algo es imposible es una carrera profesional hacia el fracaso, la alternativa que emerge naturalmente no es la honestidad, es la creatividad para hacer que lo imposible parezca posible. Aunque esa creatividad tenga que vivir en unas pocas líneas de código que le mienten al regulador. Y al mundo. A principios de los años 2000, Volkswagen tomó una decisión estratégica que parecía brillante. El mercado americano era el Everest que nunca había podido escalar. Los americanos compraban camionetas y SUVs de gasolina, mientras la fortaleza de BMW estaba en los compactos de diésel. Un producto para el que el mercado americano tenía una resistencia cultural que venía de la imagen del diésel sucio y ruidoso de los años 70. Pero algo estaba cambiando. El precio de la gasolina subía. La conciencia ambiental comenzaba a construirse en el consumidor americano, de formas que los fabricantes podían medir. La gente quería eficiencia. Quería algo que sonara responsable. Quería sentir que su decisión de compra era también una decisión inteligente para el planeta. Y Volkswagen vio la grieta perfecta. Tenía tecnología diésel genuinamente más eficiente que la gasolina en consumo por kilómetro. Podía vender esa eficiencia como propuesta ambiental. El diésel limpio. La alternativa responsable al híbrido japonés.
una forma de ser consciente del medio ambiente sin pagar la prima de un Toyota Prius. La estrategia se llamó Clean Diesel, diésel limpio. Los anuncios mostraban autos Volkswagen conduciendo por paisajes impecables, con mensajes sobre eficiencia y responsabilidad, con el argumento de que manejar un Jetta TDI o un Golf TDI era una elección por el planeta. Las ventas crecieron. La estrategia funcionaba exactamente como Volkswagen lo había planeado. El problema era lo que pasaba debajo del capó cuando el auto salía del laboratorio. El motor diésel que usaban, el EA189, tenía un desafío técnico que no tenía solución fácil: reducir las emisiones de óxido de nitrógeno a los niveles que la EPA americana requería, sin sacrificar el rendimiento, sin sacrificar la eficiencia, sin sacrificar el precio. Esas tres condiciones al mismo tiempo no eran técnicamente posibles. Las soluciones existían. Mercedes y BMW habían invertido en sistemas de reducción catalítica que neutralizaban los contaminantes antes de que salieran por el escape. Era una solución cara. Añadía complejidad. Requería un tanque adicional que el conductor tenía que rellenar con una solución de urea. Volkswagen calculó que esa solución arruinaba la propuesta de valor, que hacía el auto más caro, más complicado y menos competitivo. Así que buscaron otra solución. Y la encontraron. Solo que no era ingeniería, era trampa. El algoritmo que los ingenieros introdujeron en el sistema de control del motor hacía algo elegante en su concepción y devastador en sus consecuencias. Monitoreaba múltiples variables: la posición del volante, la velocidad, la presión en los pedales, los patrones de aceleración, y los comparaba con los patrones conocidos de las pruebas de emisiones en laboratorio. Las pruebas tienen un protocolo específico. El auto se pone sobre rodillos. El motor se acelera según una secuencia predeterminada. El volante no gira porque el auto no está en la carretera. El algoritmo reconocía ese patrón, y cuando lo reconocía, activaba el sistema completo de reducción de emisiones. El motor funcionaba en modo limpio. Las mediciones cumplían con todo. Cuando el auto salía del laboratorio y volvía a la carretera real, el algoritmo lo detectaba. Desactivaba el sistema. El motor volvía al modo optimizado para rendimiento. Y las emisiones se disparaban, 40 veces por encima del límite legal. Y el marketing de Volkswagen le decía al mundo que estaba eligiendo ser responsable con el medio ambiente. El óxido de nitrógeno en concentraciones elevadas no es un problema abstracto. Contribuye al smog fotoquímico, irrita el sistema respiratorio, agrava el asma, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estudios epidemiológicos posteriores al escándalo estimaron que las emisiones excesivas de los 11 millones de autos afectados contribuyeron a muertes prematuras, no teóricas, calculadas con metodología científica estándar. El diésel limpio mataba gente. El descubrimiento no vino de los reguladores europeos, no vino de la EPA americana, no vino de ningún ente oficial de supervisión. Vino de una organización pequeña que nadie conocía, el International Council on Clean Transportation, el ICCT, una organización sin fines de lucro que en 2013 decidió hacer algo que parecía rutinario: medir las emisiones reales de autos diésel modernos en la carretera. No en el laboratorio, en condiciones reales de manejo. Contrataron investigadores de la Universidad de Virginia Occidental. Equiparon 2 Volkswagen Diesel con instrumentos de medición portátiles y los condujeron por rutas reales en California. Los números no coincidían, no un poco, radicalmente. El Jetta emitía 15 a 35 veces más que en el laboratorio. El Passat, más de 20 veces más. Los investigadores pensaron que habían cometido un error. Revisaron la metodología. Revisaron los equipos. Los números se sostenían. En mayo de 2014, publicaron sus resultados. Un reporte técnico sin acusaciones explícitas, solo documentando que algo no cuadraba y que merecía investigación. La EPA y el California Air Resources Board tomaron nota. Iniciaron conversaciones con Volkswagen. Pidieron explicaciones.
Volkswagen respondió de la única forma en que una empresa con algo que esconder responde a las preguntas correctas. Con evasión envuelta en lenguaje técnico. Atribuyeron las discrepancias a diferencias entre el laboratorio y el manejo real. Prometieron revisiones de software. Hicieron ajustes menores que no resolvían nada. Compraron tiempo. Pero los reguladores americanos no se conformaron. Siguieron presionando. Siguieron pidiendo datos. Siguieron haciendo preguntas cuyas respuestas no eran satisfactorias. Y en algún punto entre 2014 y 2015, alguien dentro de Volkswagen calculó que el tiempo se acababa. El 3 de septiembre de 2015, Volkswagen admitió ante la EPA que sus autos diésel contenían un software diseñado específicamente para detectar las pruebas de emisiones y reducir la contaminación durante esas pruebas. ¡Solo durante esas pruebas! Lo que siguió fue inmediato y brutal. Las acciones cayeron 30% en 2 días. 40.000 millones de euros de capitalización de mercado evaporados en 48 horas. Winterkorn emitió una declaración diciendo que estaba consternado. 4 días después, renunció. En su carta de renuncia, escribió que no era consciente de ninguna mala conducta de su parte. Esa frase específica, se convirtió en el documento más estudiado del escándalo. ¿Quién sabía? Esa pregunta tardó años en responderse, y la respuesta fue incómoda para todos. El software no fue obra de un ingeniero rebelde actuando solo. Fue desarrollado en respuesta a un problema que la dirección había presentado como no negociable. El motor tenía que cumplir los estándares americanos, sin sacrificar rendimiento, sin sacrificar precio, sin sacrificar nada. Los ingenieros sabían que esas 3 condiciones simultáneas eran técnicamente imposibles. Y en una cultura donde decirle eso a la dirección era inaceptable, encontraron la forma de hacer que parecieran posibles. Las investigaciones posteriores documentaron que el conocimiento del defeat device, como los reguladores llamaron al software, existía en niveles de la organización significativamente por encima de los ingenieros que lo escribieron. El sistema protegió a los que más sabían y expuso a los que ejecutaron. Oliver Schmidt, un ejecutivo que había participado en las conversaciones con los reguladores americanos, fue condenado a 7 años de prisión en Estados Unidos en 2017. Winterkorn fue acusado formalmente en Alemania. El proceso legal se extendió durante años, con la lentitud característica de los sistemas judiciales frente a los casos más complejos. Volkswagen, como empresa, llegó a acuerdos con el Departamento de Justicia americano, con la EPA, con reguladores de múltiples países. El total de multas, compensaciones y costos de recompra de vehículos superó los 32.000 millones de dólares. La multa corporativa más grande en la historia de la industria automotriz. La multa corporativa más grande en la historia de Alemania. 32.000 millones de dólares. Y Volkswagen sobrevivió. Eso dice algo sobre la economía de las marcas globales que no es cómodo de procesar. Una empresa que mintió deliberadamente sobre las emisiones de 11 millones de autos durante 7 años, que causó daño ambiental y de salud pública documentado, que construyó un sistema específicamente diseñado para engañar a los reguladores, pagó la multa más grande de su industria y siguió vendiendo autos. Porque era demasiado grande, demasiado emblemática, con demasiados empleados en Alemania para que el gobierno permitiera que colapsara, con demasiados consumidores que habían construido su identidad de conductor alrededor de una marca, que el fraude no fue suficiente para abandonar. La lealtad de marca es uno de los activos más resistentes que existen, incluso cuando esa marca miente. Incluso cuando lo que compraste fue diseñado para engañarte. Lo que sí cambió fue la dirección estratégica. El escándalo coincidió con el momento en que la industria tomaba decisiones fundamentales sobre los vehículos eléctricos. Y Volkswagen, posiblemente empujada por la presión regulatoria que el escándalo había intensificado, anunció una inversión de más de 35.000 millones de euros en electrificación. La ironía es perfecta y brutal al mismo tiempo.
La empresa que construyó un software para mentir sobre sus emisiones, en lugar de invertir en reducirlas genuinamente, terminó invirtiendo decenas de miles de millones en la tecnología que haría irrelevante el debate sobre emisiones de motores de combustión. El fraude que intentó evitar el costo del cambio produjo un costo exponencialmente mayor. Y ese costo forzó exactamente el cambio que el fraude había intentado evitar. Pero lo más importante de la historia de Volkswagen no está en los números, ni en las multas, ni en las condenas. Está en la pregunta que nadie dentro de la empresa se atrevió a hacer. ¿Y si simplemente decimos que no podemos? ¿Y si en lugar de construir un software para parecer que cumplimos, decimos que las 3 condiciones que nos pusieron son técnicamente incompatibles y que algo tiene que ceder? Esa pregunta nunca se hizo. O si alguien la hizo, nadie quiso escucharla. Porque la cultura que Winterkorn había construido, la del perfeccionismo sin límites, la de los estándares no negociables, la de los resultados que se exigen sin preguntar cómo se logran, no tenía espacio para esa pregunta. Y en el espacio que esa pregunta debería haber ocupado, alguien escribió unas líneas de código. El problema no eran los ingenieros que escribieron el código. Hacían lo que su cultura les había enseñado a hacer. Encontrar la forma de que los números funcionaran aunque la realidad no lo permitiera. El problema era la cultura que hizo que esa fuera la única salida visible. Tú que estás viendo esto. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde la única opción aparente era hacer que algo pareciera posible, en lugar de admitir que no lo era? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero es exactamente la que Volkswagen nunca se hizo. Y le costó $32,000 millones descubrirlo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando. Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.